Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy lo que vamos a hacer va a ser repasar un poco lo que es el relieve que ustedes ya estuvieron viendo, lo estuvieron presentando en distintas ocasiones y lo que nos toca ahora es desarrollar un poquitito más cuáles son las actividades primarias, secundarias y terciarias que hay precisamente en la provincia de Buenos Aires. Pero para eso vamos a hacer un repasito, ¿sí? Necesitamos hacer un repaso de lo que estamos viendo. Acá tenemos el mapa de la República Argentina y podemos ver que la mayor parte del relieve de la provincia de Buenos Aires es plano, es decir, que es una llanura. Y esta llanura recibe el nombre de llanura pampeana, que abarca la provincia de Buenos Aires, pero también abarca otros territorios, la llanura pampeana. Por ese motivo, lo que se hace es se divide el relieve de Buenos Aires en distintas pampas, habíamos dicho, ¿no es cierto? Vamos a ver cuáles son esas pampas. Esa es la llanura pampeana, muy bien, y habíamos dicho que teníamos, esta es Buenos Aires, la primera pampa, pampa ondulada, se encuentra al noreste de nuestra provincia, tiene lomadas y ondulaciones, las cuales se forman porque vienen de materiales que son arrastrados por el río, como el barro y también las piedras. Después tenemos la pampa alta o pampa elevada, se caracteriza por el aumento de la altura del relieve a medida que nos acercamos a las provincias de Córdoba y también de San Luis. Por otro lado tenemos la pampa serrana. ¿Cuál es la pampa serrana? Es la región sur de precisamente la provincia de Buenos Aires, cerca de la costa. Allí hay dos formaciones que ustedes ya conocen, que son las sierras de Tandil y de Ventania, que están formadas por rocas muy antiguas, muy desgastadas, que tienen una altura de más o menos de 500 metros sobre el nivel del mar, y la de Ventania es un poquito más alta, llega a los 1200 metros de altura, en el Cerro Tres Picos. Bien, conocidas estas pampas que ustedes ya las tienen muy claritas, ¿sí? Acá yo les dejo unas imágenes para que tengamos bien en claro cómo es. Fíjense la pampa alta, ¿sí? Precisamente tiene un relieve mucho más alto y muy bonito. La ondulada es un terreno realmente con pequeñas ondulaciones que hacen que se produzca esto de tener muchos ríos y demás. La pampa deprimida, que tiene precisamente un terreno muy bajo, y la serrana, que es precisamente la de estas dos sierras que nosotros habíamos hablado. Muy bien, ahora vamos a hablar de los distintos ambientes que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Ustedes habían hecho un trabajo donde defendían precisamente cada uno de los ambientes. Uno de los ambientes es el pastizal. El pastizal nosotros habíamos visto que es un ambiente, acá yo se los marco y fíjense lo que vamos a hacer ahora. El pastizal es el ambiente natural de la pampa húmeda. Los pastos son altos y tienen algunos árboles que crecen a orillas de los ríos y es ideal este ambiente precisamente para el cultivo. ¿Sí? Fíjense, ahora, esperen un segundito, muy bien. Ahora vamos a el Espinal, que es la parte sur precisamente de la provincia de Buenos Aires. Era un ambiente natural de la pampa seca y los extensos pastizales lo hicieron un terreno bastante espinoso, ¿sí? Y bueno, lo que hizo el hombre, chicos, para poder aprovechar este ambiente es modificarlo. Estos pastizales los modificó para poder adaptarlos a la agricultura y a la ganadería. Cuando veamos las actividades económicas van a ver cómo, ¿sí?, se trabaja esta zona. Después está la zona del delta del Paraná, que es esta que tenemos aquí. Fíjense cómo es. Esta zona está al nordeste de la provincia, donde el río Paraná desemboca en el río de la Plata. Se forman numerosas islitas por la acumulación de sedimentos que arrastra el río. Entonces esta región es muy húmeda, tiene un bosque con numerosas especies de árboles precisamente por la humedad que hay ahí y es muy interesante realmente esta zona. Pero ya les digo, es muy húmeda precisamente porque es un delta. Seguimos con la pampa deprimida. La pampa deprimida precisamente es un ambiente
que se encuentra atravesada por un río, que se los voy a marcar acá, que es el río Salado. El río Salado, fíjense, ¿vieron estas como linitas eh, celestes? Bueno, estas linitas son los afluentes, ¿sí? O los ríos que cargan al río Salado. Vienen varios, fíjense, este arranca por acá, hace todo este trayecto, atraviesa prácticamente toda la provincia de Buenos Aires hasta llegar al río Salado. Al llegar al río Salado sigue su curso con el río Salado y va a desembocar precisamente acá en esta bahía o y realmente hace que este territorio sea muy bajo. El desarrollo de la agricultura acá es dificultoso, precisamente porque se desbordan los ríos y que se inundan, entonces estos territorios son bastante inundables en la mayor parte del año. Lo que sí tenemos acá son pastitos muy bajos, todos estos pastos están interrumpidos por algunos pocos árboles y estos crecen en las zonas inundables, como por ejemplo los juncos y las totoras, característicos de un lugar precisamente que se inunda. Después tenemos la zona de las que ustedes hablaron muchísimo, los médanos de la costa, bueno, o la costa atlántica precisamente. Esta es la zona de acumulación de arena, y esos son los médanos, son como pequeñas montañitas de arena, que eso se ve mucho en la costa atlántica precisamente, y este ambiente fue modificado, es esto que estamos viendo acá, por el hombre y se lo utiliza básicamente para actividades turísticas, ¿sí? Y es muy, muy bonita. ¿M? Muy bien. Y nos queda la última, sí, precisamente, que es la de las sierras. Sierras de Tandilia. Les muestro este primero. Los médanos. Antes, pues si no me olvido, los médanos los tenemos aquí. Esto es la costa atlántica en realidad. Y es una zona más que nada turística. Y la última es la de las sierras de Tandilia y de Ventania, que ahí tenemos una imagen. Esta región bonaerense también fue modificada por la sociedad. ¿Para qué? Para conservar primero las características naturales de este ambiente y después para transformar lo que se podía en actividades turísticas, ¿sí? Se hacen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con deportes de travesías, en bicicleta, también el tema de escalar, ¿sí? Se hacen muchas, pero muchas actividades que se pueden hacer en este hábitat. Es muy, muy lindo realmente. Muy bien. Y ahora vamos a hablar ya sabemos cuál es el relieve, ya sabemos que es una meseta que se llama la meseta pampeana, ya sabemos que dentro de la meseta pampeana Buenos Aires está dividido en 4 pampas y que de esas 4 pampas tengo 6 ambientes: el Espinal, el Pastizal, las sierras de Tandil, el Delta, la pampa deprimida y la zona de los médanos o de la costa atlántica. Sabemos geográficamente dónde está ubicada, ya tenemos todo bien definido. Pero ahora, para poder realmente avanzar, tenemos que saber cuáles son las actividades económicas que se desarrollan, por ejemplo, dentro de la provincia de Buenos Aires. Ya sabemos, por la presentación que ustedes hicieron en las clases pasadas, que, ese, eh, que las actividades económicas se pueden dividir en 3 grandes grupos: las primarias, las secundarias y las terciarias. Vamos a ver entonces ahora cuáles de esas se desarrollan en la provincia de Buenos Aires. Para eso vamos a mirar este mapa que tenemos acá, que nos da una idea muy, pero muy detallada sobre cuáles son las actividades económicas y en qué lugar se desarrollan, ¿sí? Quiero que ustedes vean el cuadrito de referencias, que este es un mapa que nos permite a nosotros tener una idea gráfica de qué actividades se desarrollan en la provincia de Buenos Aires, pero para esto necesito tener un conocimiento de qué referencias o qué símbolos se utilizan para este mapa precisamente muy, muy detallado. Fíjense, acá tengo varios símbolos. ¿Y cuáles son estos símbolos? Este es de ganado bovino, ganado ovino, ganado equino. Sí, también tengo pescas, puertos pesqueros.
plantaciones de frutas y hortalizas, oleaginosas, es decir, aceites, cereales, ¿sí? Trigo, maíz. También hay extracción de minerales, es decir, actividad minera o de la minería. Centrales energéticas, es decir, que ahí se hace precisamente la transformación, ¿sí? De la energía. Industrias, es decir, se fabrican cosas. Puertos comerciales. ¿Qué quiere decir esto de puertos comerciales? Que por esos lugares salen y entran mercaderías, salen, ¿sí? Para el resto del mundo, para otros países o también para distintos lugares de nuestro país, fundamentalmente es para otros países. Y también por esos puertos entran distintas cosas para nosotros. Eh, Cosas que vienen en barcos, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que es la producción de algún cereal que viene para nosotros, que nosotros no cultivamos, viene precisamente en barco, ¿sí? También tenemos una camarita. Esta camarita indica que en ese lugar se hace actividad turística. Y si ustedes recuerdan lo que les conté de la costa atlántica, fíjense, en la costa atlántica tengo, o la zona de los médanos, tengo todas las camaritas de fotos porque ahí precisamente es donde se desarrolla esta actividad. Muy bien, vamos a ir viendo, por ejemplo, quiero que noten acá que yo les contaba del espinal, ¿sí? Fíjense cómo se modificó este ambiente precisamente para desarrollar distintos tipos de ganado, la ganadería bovino y ovino, ¿sí? Acá tengo ese tipo de ganadería, ¿sí? Fíjense, si yo me voy a Pringles o a Tres Arroyos, fíjense, en Pringles yo voy a tener el desarrollo de cereales, es decir, actividad cerealera, ahí se cultivan muchos cereales, maíz, trigo, ajá. Después voy a tener también oleaginosas, es decir, que hay lugares donde después se transforman en aceites, ¿sí? Estos productos. También, por ejemplo, en Tres Arroyos tengo ganadería ovina, ¿sí? Después tengo también más cultivos acá en toda esta zona de Pringles, en Olavarría. Fíjense, en Olavarría lo que estamos viendo acá es que tenemos extracción minera por un lado y por otro lado tengo también industrias, tengo varias industrias. También fíjense en Tandil, que está ocurriendo en esta zona, sí, de las sierras. Acá en la zona de las sierras voy a tener industrias, sí, y voy a tener también, ¿sí? Minería. ¿M? También es como les contaba hoy, es una zona turística, por eso está la fotito. Si vamos más al norte, ¿sí? Al noreste de nuestra provincia, vamos a la zona del delta del Paraná, San Nicolás de los Arroyos, por ejemplo, Ramallo, ¿m? Zárate, sí, que están un poquito más adentro, pero si ustedes se fijan acá en el delta del Paraná, ¿qué actividades voy a tener? Obviamente voy a tener las actividades pesqueras. Son lugares de mucha pesca y también de cultivo. Fíjense, acá tengo cultivos de frutas y de hortalizas también. Fíjense, en estas zonas, por ejemplo, en estas bahías, también son puertos pesqueros. ¿Qué quiere decir? Que en este lugar, en estos lugares se pesca para hacer distribución, no solamente es pesca eh, deportiva, ni no solamente es interna, sino que esto se utiliza para poder distribuir a otros lugares, ¿sí? Muy bien, fíjense acá tengo lo que es ganado bovino, ¿sí? Y tengo otros lugares donde hay ganado equino, es decir, se crían caballos precisamente, ¿sí? Muy bien, acá entonces tenemos un desarrollo de cuáles son las actividades económicas. ¿Para qué me va a servir todo esto? Como cultura general, yo no puedo pertenecer a un lugar sin saber qué actividades se desarrollan en el lugar donde ustedes viven, ¿sí? Que esto es muy, pero muy importante saber y tenerlo muy, muy en cuenta como cultura general y también como parte de nuestros conocimientos. Muy, pero muy bien, que tengan una muy, muy linda tarde. Nos vemos pronto.